Buenos días, vamos a iniciar este nuevo webinar de ETAP España, en esta ocasión para ver todas las novedades que nos ofrece la solución SI Electrical V8R4 y para ello contamos hoy con la presencia de nuestro compañero Pablo Nebreda, Key Account Manager de ETAP España, que está con nosotros y a quien en unos instantes voy a ceder la palabra. Buenos días a todos. Gracias, María José. Voy a empezar con una pequeña presentación en la que vamos a ver la parte de las novedades de nuestra nueva versión V8R4 de SI Electrical. ¿Okay? Quiero hacerlo de una forma que sea sencilla, de una forma que realmente pues, sea liviana y que bueno, podáis conocer y apreciar pues, las diferentes nuevas funcionalidades que hay dentro del paquete o de la versión V8R4 de SI Electrical. A grandes rasgos y de manera general, sobre todo nuestras mejoras y nuestras ventajas van enfocadas a la eficiencia en la realización de vuestros proyectos eléctricos, así como a la ergonomía de uso de lo que es el paquete, de lo que es el software dentro de las diferentes versiones que vamos realizando. Una de las primeras cuestiones que me gustaría comentar con vosotros es un poco también a nivel de empresa, que conozcáis en qué situación estamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Es un poco una visión global de nuestra evolución en los últimos años y sobre todo quiero haceros mención a partir del año 2018. A partir del año 2018, Schneider Electric compra o adquiere diferentes compañías de desarrolladores de software y lo que construye o lo que estamos construyendo ahora es una plataforma de continuidad digital en la que estamos reagrupando diferentes plataformas, diferentes software, como los software de la gama SI, los software de la gama Caneco, así como los productos de la plataforma ETAP. En el año 2023, es decir, el año pasado, reunificamos todas estas compañías en una sola y única marca comercial, que es con la que nos presentamos ahora, que es con el nombre de ETAP. Por eso veis el logotipo, los logotipos dentro de todas las presentaciones con el logo de ETAP. Realmente esto lo que hace es que seamos pues, el líder indiscutible en el portfolio de diseño eléctrico a nivel global, con toda una serie de soluciones, una serie de herramientas dentro de lo que es la continuidad digital de los proyectos eléctricos que nos permite desde la parte del diseño y cálculo de las instalaciones hasta la última fase de operatividad y mantenimiento, tener una herramienta que pueda dar una respuesta a nuestros clientes. ¿Ok? Bien, realmente pues como hoy nos vamos a centrar en la gama de productos SI, lo que quiero que entendáis y que veáis es dónde podemos dar una ventaja competitiva con respecto a pues, otros procesos que estáis trabajando a nivel del diseño, con otras herramientas, otros productos, etcétera, etcétera. Realmente lo podríamos resumir en estos puntos que vemos en esta presentación, en estos 6 puntos. Yo lo que sí os diría es que al final, en el día a día, lo que todos buscamos es una documentación eficiente y de calidad. El resumen de todas las necesidades que pueden tener nuestros clientes es ese. Tener una documentación que sea real con respecto a lo que hay en la instalación, lo que hay en el proyecto y que además sea una documentación que tenga una calidad, una alta calidad para poder presentar al usuario final, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, etcétera, etcétera. Obviamente, para ello, pues nuestra herramienta SI Electrical es, dentro de la gama SI, Software for Electrical Engineering, una herramienta que de forma fácil, de manera intuitiva, os va a permitir generar esos diagramas de cableados, esos esquemas eléctricos que a nivel de ingeniería en muchas ocasiones tenéis que desarrollar para la realización de vuestros proyectos eléctricos y que os va a permitir tener y obtener, pues, esos esquemas eléctricos multifilares, unifilares que normalmente tenéis que crear, la lista de cables, planos de borneros, listas de materiales, entradas y salidas de autómatas, listas de etiquetas y un layout de armario en 2D, así como la posibilidad de, creando el gemelo digital de ese proyecto, de esa obra, de esas instalaciones, poder conectar toda la información generada con SI Electrical con vuestros ERPs o PDMs que tengáis implantados en la empresa, comunicar o tener librerías de fabricantes actualizadas, de tal manera que podéis tener esos catálogos habitualmente de manera online disponibles en lo que sería la realización de vuestros proyectos eléctricos. Por supuesto, la idea de tener un gemelo digital, si lo deseáis, con nuestra herramienta 3D Panel que permite tener esa envolvente, ese armario, ese cuadro eléctrico que normalmente hay que fabricar y vais a tener la fase de producción y fabricación como tarea final, bien de manera directa o bien subcontratando a un tercero, que tengáis esa capacidad de hacer ese gemelo digital para anticiparos a posibles errores en el diseño, retrasos en la fabricación, etcétera, etcétera. Bueno,
Esto es una visión global de lo que realmente nos va a ofrecer el portfolio de soluciones de TAP. Yo ahora quiero centrarme en los puntos que realmente dentro de las novedades de SI Electrical nos va a permitir ser más eficientes, tener una mayor capacidad de trabajo en el día a día y poder tener, digamos, ventajas competitivas con respecto pues, a otros procesos que podáis estar realizando. Quizás uno de los mayores cambios que hay con esta nueva versión V8R4 es la filosofía de nuestros paquetes de suscripción, cómo hemos en esta versión reagrupado ya los diferentes productos, herramientas o módulos que anteriormente teníamos dentro del catálogo de SI Electrical en una solución mucho más concreta. La realidad es que hemos reagrupado funcionalidades o módulos en unos nuevos bundles o paquetes que nos permite ser más eficientes con una simplicidad de uso mayor, ¿de acuerdo? Y que todo esto a vosotros como usuarios lo que os va a reportar mediante el modelo de suscripción que tenemos implantado desde hace tiempo ya es sobre todo flexibilidad, costes iniciales mucho más bajos, ¿de acuerdo? Y tener la posibilidad de manera dinámica, a demanda, según vuestros requerimientos, según vuestros proyectos y necesidades, ir adaptando el software a vuestros proyectos, a vuestros requerimientos, ¿de acuerdo? Esto en realidad es lo que os permite SI Electrical. Y con esta nueva definición de productos que hemos lanzado recientemente, hemos creado 3 paquetes principales con los nombres comerciales Launch, Grow y Scale, en la que reagrupamos esas funcionalidades y que nos permite llegar de una manera muy directa a muchos tipos de clientes, a muchos tipos de empresa, con paquetes muy completos. Cuando digo paquetes muy completos, en realidad los paquetes Launch, Grow y Scale están pensados para que puedan acercar de una manera mucho más directa, que puedan dar de una manera mucho más directa a nuestros clientes una solución seleccionando uno de estos paquetes que, ojo, estos paquetes al final están pensados también, como os decía, para ser flexibles. ¿Por qué? Porque en un momento dado vais a poder pues, tener otro paquete diferente o algún add-on o módulo adicional para poder complementar la propuesta o la oferta de prestaciones del producto, de manera que sea el software el que se ajuste a vuestras necesidades, no al revés, que no sea la empresa o el proyecto que se ajuste a una herramienta o solución de diseño, como en ocasiones ha podido suceder. Añadido o como elementos opcionales a nuestros paquetes Launch, Grow y Scale, mantenemos algunos módulos adicionales, sobre todo muy orientados al mundo 3D, ¿de acuerdo? Y también a la internacionalización de proyectos o la generación de dosieres o documentaciones de forma masiva o de forma automática, ¿ok? Entonces, estos paquetes adicionales están pensados realmente para ampliar las prestaciones que por defecto los bundles o paquetes que comentamos, Launch, Grow, Scale, ya tienen implementados por defecto y tener, pues, estas funciones que en algunos casos, algunos clientes, algunos usuarios, algunos técnicos requerís para el desarrollo de vuestros proyectos como una posibilidad de ampliación de las prestaciones del producto de base. Ok. Bueno, pues al final es sencillo. De vuestra mano lo que tocaría sería ver, evaluar cuál es la prestación, cuáles son las prestaciones que quizás mejor encajen con vuestros proyectos y vuestras necesidades, comparar esas funcionalidades para realmente también tener un balance con la inversión que podáis realizar con respecto al proyecto y tener clara la escalabilidad posible dentro de los paquetes. Y por último, elegir y tener ya simplemente el uso de la herramienta como un servicio dentro de vuestra empresa, dentro de vuestros proyectos, que os va a permitir ser mucho más eficientes y productivos a corto y medio plazo. Ok, bueno, visto esta parte, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar, si os parece, ya en las novedades que habíamos comentado que eran el objetivo de esta sesión de hoy, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar por una de las más sencillas, una de las que realmente nos puede aportar una ventaja prestacional más rápida de ver y de conocer. Mirad, realmente lo que voy a ir haciendo es pasando entre la parte, digamos, de producto, la parte de software y la parte de presentación para que podamos ir viendo las diferentes funcionalidades. Entonces, voy a traerme a la pantalla la interface de SI Electrical y lo primero que comentábamos era la idea de unas nuevas ventanas, ¿de acuerdo? Unas nuevas ventanas
que nos van a permitir tener la información del proyecto, ¿de acuerdo? La información del proyecto directamente, la información del proyecto y de la página directamente a través de unas ventanas que ahora están, digamos, emergentes dentro del proyecto y que además permiten agrupar la información de manera rápida y directa. Es decir, dentro de nuestros proyectos ahora tendremos la posibilidad de tener estas ventanas de proyecto con pestañas, con agrupaciones de diferentes atributos que podemos definir según nuestras necesidades y podemos completar los datos bien del proyecto, bien de la página, directamente con estas nuevas ventanas de información de página o de proyecto. Simplifica mucho la manera de trabajo porque realmente a nivel del día a día nos va a permitir, pues, simplemente tecleando la información o escribiendo la información que necesitemos, tener los datos directamente en el cajetín o en el proyecto, la portada, donde tenga aquí el atributo o propiedad asociado, ¿de acuerdo? Bueno, pues bastante sencillo y muy dinámico. Otra de las novedades que tenemos dentro de la nueva versión V8R4 es la posibilidad de copiar atributos entre diferentes símbolos, de tal manera que, por ejemplo, con la combinación de teclas control mayúsculas C, podemos directamente copiar la información de la función, la localización o el aspecto de producto de un componente y pegarlo con control mayúsculas V directamente a otro componente. ¿De acuerdo? Esta información realmente podríamos introducirla manualmente a los componentes, pero nos llevaría más tiempo de trabajo que si lo hacemos pues, de una manera más directa. Mira, venga, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito en el que yo voy a implantar, por ejemplo, para que recordéis, pues por ejemplo, un potencial superior que directamente puedo implantar con los comandos que tenemos de trabajo, de potenciales, un potencial inferior de la misma manera. Vamos a implementar un relé, una bobina, ¿ok? Por ejemplo, en esta posición. Fijaros cómo automáticamente, si tengo las funciones de autoconexión, se va a conectar al potencial inferior de manera rápida y sencilla. Si quiero introducir los datos, por ejemplo, de la función de este relé, pues puedo introducirle, por ejemplo, la función F1, la localización A1, por ejemplo, ¿ok? Le podemos dar el resto de informaciones, el resto de datos. Por ahora, para mí es suficiente. Si quisiéramos en un momento dado, pues bueno, podríamos a nivel de referencias de materiales o de informaciones, pues introducir, por ejemplo, una referencia comercial de producto directamente o buscándola sobre nuestro catálogo de materiales online, según las necesidades que podáis tener. Porque recordad, el producto tiene, el software Electrical tiene las bases de materiales incorporadas por defecto, pero también la posibilidad de utilizar bases de materiales con catálogos online para descargar todas las referencias que tengáis necesidad en el día a día, ¿vale? Bien, yo a este producto, a este componente, le vamos a incluir esta información, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle los datos, vamos a meterle los datos de la función F1, y la localización A1, por ejemplo, y le vamos a poner pues, un identificador K6, por ejemplo. Vale. Ok, estos datos al final pueden ser copiados, ¿vale? De manera sencilla, de manera directa. Por ejemplo, si yo quisiera implementar pues, un contacto abierto, un contacto cerrado, pues simplemente, si lo ubico en esta posición, podríamos retomar todos esos datos directamente o copiarlos haciendo mayúsculas control C y pegarlos directamente con mayúsculas control V y ya tendríamos estos datos implementados en ese componente. Si lo hemos implementado directamente, recuperaremos los datos. Si no lo hemos incorporado directamente, ¿vale? Como es el ejemplo que os presento en pantalla, pues mayúsculas control C, mayúsculas control V y automáticamente tendremos los datos recuperados, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, por lo que sí, podremos asignarle informaciones a mayores, etcétera, etcétera. Os recuerdo también una función muy interesante, la idea, por ejemplo, de conectar todos los componentes que queráis directamente a través de los potenciales haciendo un simple clic en el componente. Estas funciones, como bien sabéis, son funciones generales de lo que es el software en el día a día y que podéis utilizar en vuestros diseños habituales. Igual que la idea de, por ejemplo, implantar componentes sobre una línea y automáticamente todos estos pulsadores, por ejemplo, se implementarán directamente. Igualmente, quisiera recordaros una filosofía muy sencilla que nos permite, en un momento dado, una zona, un conjunto, un bloque, podríamos perfectamente
arrastrando y seleccionando el número de repeticiones, copiar directamente todos estos elementos de forma dinámica para tener las informaciones copiadas y luego poder acceder a los datos de pues, el componente, etcétera, etcétera. Bien, supongamos que vamos a meter por aquí otra bobina, ¿vale? De acuerdo, y vamos a dar otra información diferente, por ejemplo, vamos a darle K2 y esta va a ser la función 2 de la misma colección, el A1, ¿ok? Perfecto. Mirar porque directamente podemos tener esta información y lo que os decía, si yo quisiera copiar estas informaciones, por ejemplo, a este contacto, pues directamente control C, control V y podríamos, perdón, mayúsculas control C, mayúsculas control V y podríamos copiar estos datos, estas informaciones a estos contactos que en un momento dado hemos implantado. Mirad que si yo quisiera tener informaciones copiadas en todos, también podría hacer una selección de esos elementos directamente, ¿de acuerdo? Simplemente seleccionando esos componentes o con el control, ¿de acuerdo? Que también podemos utilizar las funciones de Windows y asignarle igualmente esa información directamente con la función de mayúsculas control V, ¿ok? Entonces tendríamos esos elementos igualmente con la misma información. Hago este diseño para luego poder continuar con otra de las novedades que os voy a enseñar más adelante para que veáis también cuál es la posibilidad o qué posibilidades tenemos de diseño con lo que serían los elementos de cajas de función y localización. Muy bien, pues ya veis que es súper sencillo, muy rápido y que podemos aprovechar esta nueva filosofía de trabajo o función para nuestros esquemas del día a día. Otra de las nuevas y de las mejoras que hemos realizado dentro de lo que es las novedades de la V8R4 es la posibilidad de utilizar los atributos de un componente para, por ejemplo, tener automáticamente filtrada la base de datos con respecto a una característica o una información electrotécnica de un componente. ¿Ok? Esto es una novedad que realmente nos va a venir muy bien a la hora de filtrar automáticamente un material, por ejemplo, por su tensión, por ejemplo, por el número de polos, por ejemplo, con cualquier otra propiedad electrotécnica. Y no tener que buscar en toda la base de datos, en toda la base de materiales, sino directamente el software nos devolverá los datos válidos para ese filtro y nosotros haremos posteriormente ya la selección del material, de la referencia de material que deseemos. Por ejemplo, mirad, vamos a suponer que implementamos por aquí otra bobina, ¿de acuerdo? En esta bobina hay un parámetro o tengo un parámetro o atributo que puedo introducir, por ejemplo, con el valor de tensión de esta bobina. Por ejemplo, supongamos 48 voltios, ¿de acuerdo? Si introducimos este valor, lo que vamos a poder ahora ver es que si seleccionamos o accedemos a la base de materiales, a la base de materiales con todas las referencias comerciales que tengamos descargadas de los diferentes fabricantes y sus informaciones, directamente el software nos va a mostrar todas o únicamente las referencias comerciales de, en este caso, los relés o las bobinas que tengan como tensión el valor 48 voltios. ¿De acuerdo? Esto nos facilita que dentro del amplísimo abanico de materiales y referencias que tenemos en el catálogo, yo pueda seleccionar una referencia que ya se ajuste, por ejemplo, al valor de tensión que tengo de este componente o de este material. ¿Okay? Todo esto siempre pensando desde el punto de vista que podré seleccionar una referencia existente o podré descargar de nuestro catálogo de materiales online aquella referencia que nos interese más en un momento dado asignar a este componente o a este producto. Pero lo importante es que veis que ya podemos trabajar con valores o propiedades específicos que nos van a dar una simplicidad a la hora luego de seleccionar cualquier nueva referencia o cualquier nuevo valor del catálogo de materiales. Muy bien, pues venga, continuamos con la siguiente de las novedades para que veáis también algunas otras muy interesantes. Y fijaros, hemos incorporado en esta versión V8R4 una prestación que realmente era un requerimiento, una demanda de hace ya años de algunos de nuestros clientes, con la idea de poder tener diferentes representaciones gráficas de un material y que podamos seleccionar a la hora de implantar el componente, qué representación gráfica queremos a nivel del símbolo que vamos a ubicar en el esquema,
en función de las necesidades que tengamos puntuales en un momento dado o en otro, ¿de acuerdo? Claro, obviamente esto hay que entenderlo dentro del contexto que cuando yo tengo una referencia de material, esa referencia de material puede tener algunas variantes, pero tienen que ser unas variantes que concuerden y tengan lógica pues, con el número de puntos de contacto, ¿de acuerdo? O con, por ejemplo, el comportamiento de la característica eléctrica. Si cumple esas condiciones, pues lo que podrá variar en un momento dado es orientación de un contacto o la definición de un elemento que pueda ser insertado, por ejemplo, o implantado en el esquema con uno u otro grafismo, ¿de acuerdo? Bien. Mirad, un ejemplo muy sencillo de ver y de comprender sería, por ejemplo, si yo implanto, pues vamos a implantar otra bobina para que veamos un efecto parecido, y a esta bobina le diéramos una referencia comercial de un producto que ya tiene definido, pues por ejemplo, esos posibles símbolos alternativos a la hora del diseño de su esquema. Mirad, voy a presentaros, por ejemplo, esta referencia que tengo preparada para esta presentación, en la cual realmente en esta referencia lo que vamos a tener es una serie de contactos, una definición de canales, una serie de contactos que nos permite tener estos diferentes elementos de representación, en este caso de unos conmutadores, ¿de acuerdo? Unos elementos de conmutación. Entonces, si yo selecciono esta referencia, a la hora de implantar, por ejemplo, o completar, que esta es otra función también muy atractiva de las últimas versiones, a la hora de completar este relé, yo voy a poder seleccionar, por ejemplo, este conmutador si lo quiero pues, de manera inferior izquierda o derecha o de manera superior izquierda o derecha. Hay la posibilidad de definir hasta 4 variantes por cada una de las referencias o por cada uno de los símbolos que podamos aplicar dentro de una referencia comercial del producto. Entonces, en un momento dado, yo puedo elegir o seleccionar cuál es la representación que más me interese con respecto pues, a la implantación de este elemento en un momento dado dentro de mi esquemática. Entonces, al seleccionarlo, ya llevaré, por ejemplo, pues este elemento para poderlo implementar en el esquema, en el punto que más me interese o que yo tenga necesidad de conectar luego, pues evidentemente ya a nivel del conexionado punto a punto que yo quiera realizar por de este esquema como tenga que ser y como corresponda en función a mis necesidades esquemáticas. ¿De acuerdo? Bueno, supongamos que vamos a plantear un esquema de esta manera. Entonces, realmente mi ventaja ahora a nivel de diseño es que no necesito ir a buscar un contacto, por ejemplo, conmutador a la librería si ya en mi referencia de material he definido cuáles son las posibles opciones o variantes que tiene aplicable, pues en este caso, este código de producto, este código de material. Entonces, de una manera súper fácil y súper sencilla, he elegido la variante que más me interesa para esta alternativa de diseño. ¿De acuerdo? Muy bien, pues es otra de estas novedades que en la última versión vais a poder encontrar ya disponibles para usar en el día a día. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. Mirad, esta funcionalidad es una funcionalidad que, bueno, ya nos habían demandado algunos de nuestros usuarios hace tiempo, y es la posibilidad de ver o previsualizar de manera dinámica cómo va a generarse la autoconexión de un componente y poder elegir o poder seleccionar en qué manera o de qué manera quiero conectar ese componente dentro del diseño, ¿de acuerdo? No solo permite ver, sino elegir, que esto es lo más importante. Es decir, al final de lo que se trata en este caso es de que podáis tener la capacidad de elegir el conexionado en un momento dado. Por ejemplo, ahora os lo voy a mostrar con un elemento trifásico, cómo queréis hacer ese conexionado con un potencial de referencia o cómo queréis hacer el conexionado con uno u otro componente que vayáis a conectar. Mirad, vamos a verlo directamente en la parte de diseño. Voy a irme, por ejemplo, a una página que esté en blanco. Esta. Vamos a implementar unos potenciales, por ejemplo, de referencia. ¿Vale? Por ejemplo, por aquí creados unos para ir más rápido. ¿Vale? Ok, estos mismos. Perfecto. Entonces, mirad, a la hora de implementar cualquier símbolo, si tengo activada mi función de autoconexión,
podemos ver cómo al aproximarnos, por ejemplo, voy a hacer un zoom para verlo, al aproximarnos al potencial de referencia superior, yo puedo ver cómo quedaría conectado ese elemento. Pero no solo ver cómo quedaría, sino que además podemos seleccionar con el tabulador y la tecla de control, la tecla de teclado, perdón, R, si queremos hacer el conexionado, por ejemplo, con esta orientación o si queremos hacer el conexionado con esta otra orientación. ¿De acuerdo? Es sencillo, no tiene ninguna complicación porque realmente es una funcionalidad que está operativa con teclas de teclado y podéis generar directamente pues esa conexión en función de las necesidades que tengáis en un momento dado o en otro. Esta prestación realmente es una prestación que viene a completar o viene a, digamos, también a dar un valor mayor a las funciones de cableado ortogonal que ya teníamos hace tiempo, que nos permitiría, por ejemplo, pues hacer el diseño de este tipo de conexionados, ¿de acuerdo? De esta manera, en la cual nosotros podemos definir cómo vamos a querer conectar, ¿vale? Cómo vamos, perdón, un segundo. Vamos a poder definir cómo vamos a querer conectar, ¿de acuerdo? Estos elementos de tal manera que en un momento dado, ¿vale? Podamos definir si los queremos hacer de manera inversa o de manera directa, ¿de acuerdo? Al final todo esto es seleccionable en función del punto último de conexión que elijamos. Y esto nos permite ser muy ágiles en el diseño de los esquemas, en la gestión de las informaciones, no solo, por ejemplo, pues en este ejemplo que os he mostrado. Imaginar pues el típico inversor, el típico giro que vamos a poder hacer igualmente a nivel de los esquemas. Vamos a poder definirlo con nuestros cableados ortogonales igualmente de la misma manera. Al final, cuando hagamos un punto de conexión u otro, lo vamos a definir en un sentido o en otro, ¿vale? Y esto nos va a permitir que nuestro esquema tenga una funcionalidad u otra, según como queramos, obviamente. Entonces, todo esto que os estoy enseñando ahora es la parte, digamos, evolucionada para que tengáis esa capacidad de gestión dinámica de estas conexiones automáticas, que en un diseño, pues simplemente con un clic, ya estáis viendo cómo vais a conectar, en este caso, pues unos equipos que son multipolos, ¿vale? O tripolares, como en este caso, de manera sencilla, ¿de acuerdo? Al final, si os fijáis, muchas de las funciones que os estoy presentando es para ahorrar tiempo, generar menos clics en el día a día en la elaboración de vuestros proyectos y al final, pues ya sabéis, menos clics, menos tiempo de trabajo, más eficiencia, más productividad. Es toda una cadena de tiempo, ¿no? Que es un poco la idea. Ok, venga, pasamos a la siguiente función para que veáis más detalles. Bueno, pues esta es una de las que más me gusta de la última versión de Selectrical VR4 y es que hemos mejorado, hemos ampliado y hemos optimizado nuestro motor de exportación de etiquetas, nuestros drivers de exportación de etiquetas identificativas de componentes, de bornas, de cables, de hilos, etcétera, etcétera, permitiendo ahora exportar a una serie de fabricantes o una serie, digamos, de máquinas etiquetadoras industriales o dentro del mundo industrial, vamos a decir, las etiquetadoras profesionales de diferentes marcas, pues ABB, Brady, Chembre, Contaclip, Grafoplast, Moderno Técnica, Murplastic, Partex, Phoenix Contact, Wow, Müller. Todos estos fabricantes tienen sistemas de etiquetado propios y a través de nuestro nuevo motor de exportación de etiquetas, ahora tenemos la capacidad de generar de una manera más sencilla que antes, vamos a decirlo así, las etiquetas identificativas pues de componentes, de bornas, de hilos, etcétera, etcétera. Bien, mirad, es una función muy sencilla, ¿de acuerdo? Es una función muy sencilla que realmente en el día a día pues no la vais a aplicar porque lo vais a utilizar pues al final del proyecto, ¿de acuerdo? O cuando estéis en la última fase, digamos, del proyecto para ya iniciar la fabricación, ¿no? O, digamos, el montaje y ensamblaje de esos cuadros y esas instalaciones. Pero que tenéis que saber que ahora la vais a encontrar dentro del menú archivo, ¿de acuerdo? Vais a poder exportar las etiquetas a estos formatos que os comentaba,
antes de manera directa, ¿ok? Tanto a nivel de componentes, como de cables, como de hilos o bornas, por ejemplo, vais a poder exportar a estos formatos directamente. En mi caso, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito de este proyecto. Bueno, entonces voy a ubicar en un directorio, podéis elegir el directorio que queráis. Yo directamente lo que hago es que me cojo un directorio, pues ahora de demo de esta versión V8R4, en el que voy a exportar las etiquetas identificativas de los componentes, pues por ejemplo, a un formato Weinmüller. Podéis elegir, evidentemente, en función de vuestra etiquetadora, pues el modelo que sea, ¿de acuerdo? Cuando hago clic en el botón aceptar, lo que vamos a generar es directamente una exportación, ¿de acuerdo? Vamos a generar una exportación de un archivo, ¿vale? De un archivo de etiquetas, ¿ok? Mirad, me lo voy a traer aquí a mi primera pantalla para que lo veáis directamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener un archivo generado directamente ahora en el que vamos a ver las etiquetas, los identificadores, mejor dicho, los identificadores de nuestros componentes que podemos cargar o importar en las etiquetadoras, en los software de etiquetadoras de estas empresas, de estos fabricantes, para hacer ya la impresión de las etiquetas. Claro, lógicamente, en estos casos, el modelo de etiqueta que será aplicable, pues, por ejemplo, a un componente o el modelo de etiqueta que podréis utilizar para una borna o un hilo es diferente en el software de Weinmüller, Phoenix Contact, Chembre, etcétera, etcétera, etcétera. Tendréis que seleccionar el modelo de etiqueta que queréis utilizar para cada uno de las entidades dentro del proyecto eléctrico, ¿de acuerdo? Pero aquí la ventaja es que ya tenéis exportados todos los datos directamente desde lo que sería esta herramienta que os, insisto, la tenéis ahora disponible desde el menú exportar y que os permite hacer la exportación a cualquiera de estos fabricantes. En nuestro día a día estamos cada vez más llegando a acuerdos de colaboración con los diferentes fabricantes, como veis por aquí, ¿de acuerdo? Con Weinmüller, Vago, Phoenix Contact, etcétera, etcétera. Y os mostraré un poquito más adelante algunas de las sinergias que ya tenemos creadas con estos fabricantes, sobre todo para la gestión de lo que serían sus máquinas de procesos industriales y a nivel de, por ejemplo, etiquetados de hilos con el corte, engastado, serigrafiado, etcétera, etcétera, o con la realización de la gestión de los borneros a nivel de lo que sería la implantación del bordero sobre carril, con la definición que tenga el software del fabricante, etcétera, etcétera. Bueno, eso os lo cuento ahora en unos segunditos, ¿de acuerdo? Porque ahora lo que quiero que recordéis y que tengáis muy claro es nuestra capacidad ampliada y mejorada de este motor de exportación de etiquetas significativas a diferentes fabricantes, que estoy convencido que os va a ser de muchísima ayuda porque os va a evitar el qué. Pues como muchas veces nos comentáis, tener que teclear a mano dentro de un software de estos fabricantes la información o tenerla que copiar, pegar desde un archivo Excel que habéis tecleado. Y claro, cuando digo tecleado a mano, lo que puede pasar es que al teclear os equivoquéis, hay algún componente o etiqueta que falte o que no se encuentre. Entonces, realmente todo eso al final es tiempo en revisión, tiempo en el montaje, me falta una etiqueta, tengo que ir otra vez a imprimir una, tiempo. Y el tiempo, como bien sabéis, es dinero. Y aquí se trata de ser eficientes, ¿de acuerdo? Y productivos. Muy bien, pues venga, seguimos con otras de las novedades que presentamos en la V8R4 y es la capacidad de generar un cuadro de función y localización mediante la definición de una zona poligonal, ¿de acuerdo? Esto es una idea que veníamos ya tiempo atrás pues, pensando en si podríamos implementarla para facilitar sobre todo lo que es la visualización de los esquemas que en muchas ocasiones los clientes o los usuarios o los técnicos pues tienen costumbre de ver con estas cajas poligonales. Entonces, mirad, el ejemplo que antes tenía, ¿de acuerdo? El ejemplo que antes, un momentito, que voy a venirme aquí, ¿vale? El ejemplo que antes tenía creado, que hicimos de esta manera, ¿de acuerdo? Me va a permitir, por ejemplo, el poder hacer, para que vosotros veáis directamente, una caja de función, ¿vale? Una caja de función, por ejemplo,
típica y tradicional con un rectángulo que yo puedo darle pues el color de la línea que yo quiera, pues por ejemplo, imaginaos un color rojo. Lo habitual que nosotros habíamos planteado hasta ahora era pues este tipo de diseños con una caja poligonal que le podíamos dar, por ejemplo, la función y localización que nos conviniese, por ejemplo, F2, la función A1, la localización, y entonces automáticamente al crear esta información de esta manera, ¿de acuerdo? Podíamos tener estos componentes ya dentro de esta caja o envolvente de localización definidos y todo el mundo pues ya directamente viendo esta información ya sabía dónde estaban ubicados estos materiales. Bien, pero esta caja es una caja rectangular, ¿no? Que no tenía más posibilidades, pero ahora sí ya. En la versión V8R4, ¿de acuerdo? Lo que podríamos hacer sería, imaginemos que queremos tener una caja poligonal como la que hemos planteado anteriormente. Igualmente podemos definirle con el color o como queramos. Pues bueno, imaginaros que yo quiero hacer una caja poligonal que reagrupe mis elementos de función F1, ¿vale? Por ejemplo, estos equipos que están aquí o estos contactos que están aquí, ¿vale? Por ejemplo, de aquí a aquí, ¿ok? Fijaros qué diseño más particular, vamos a decirlo así. Entonces, de esa manera, yo podría reagrupar todos los componentes de la función F1 y de la localización A1 dentro de esta caja poligonal. Y ahora estos componentes ya sí que tendrían esa información, como os decía antes, esta información que yo puedo, pues en un momento dado, si queréis, como es más habitual a lo mejor en muchos conceptos verlo, ¿no? Pues esta idea de verlo pues con un trazo discontinuo punteado. Pero ya todos estos equipos, si os fijáis, ya no hace falta que muestren en la pantalla o en su información que pertenecen a la función 1, localización A1. ¿Vale? Que sí, que si hago doble clic veo esa información en las propiedades del elemento. No hace falta que lo muestren, ¿por qué? Porque realmente ya tengo estos datos, ¿vale? Ya tengo estos datos dentro de esta caja poligonal, ¿de acuerdo? Que esta es una información que nos permite tener estos datos representados con esta caja poligonal que nos da una visión directa sobre el plano de qué elementos se encuentran en esa ubicación o localización o que tienen esa función directamente. Es la idea que os transmito con esta imagen también para que entendáis que ahora es posible hacer este tipo de diseños de manera muy sencilla. Ok, venga, seguimos para que veáis una función a mayores, ¿de acuerdo? Que es la mejora que hemos realizado en la numeración de bornas multipiso o bornas multinivel, ¿de acuerdo? Hemos generado un nuevo algoritmo de cálculo que nos va a permitir a partir de ahora definir el nivel directamente, incrementar el nivel directamente a la hora de insertar las bornas en el esquema. Es mucho más rápido y lo que os decía antes, al final, pues lo que os va a permitir es ahorrar un tiempo que es muy valioso y a nivel técnico, pues siempre nos interesa el poder mejorar las prestaciones del producto para que en vuestro día a día tengáis una mayor eficiencia en el trabajo. Ok, venga, pues vamos a verlo, pero ahora me vais a permitir que voy a hacer un ejemplo. Realmente es un ejemplo que quiero para mostrar esta información, pero que además quiero que sea objeto también de vuestra revisión, ¿vale? De vuestra revisión con respecto a otra funcionalidad que es muy atractiva en nuestro producto y que quiero que la refresquemos, que es la idea de poder implementar bloques, grupos, macros, ¿vale? Como los que antes he implementado, y que estos bloques, grupos o macros tengan a su vez la capacidad de tener una serie de variantes o alternativas de trabajo, ¿de acuerdo? Mira, yo puedo implantar este arrancador directamente, es un bloque que yo tengo guardado en mis librerías de bloques, grupos, macros. Cuando implanto este arrancador, ¿de acuerdo? Lo implantamos, voy a hacer un zoom, con una serie de informaciones que pueden estar ya guardadas o pueden estar ya, digamos, grabadas en el bloque, por ejemplo, la referencia. He puesto referencias genéricas por un detalle que también quiero comentaros y es la idea de, aunque somos una compañía del grupo Schneider, tenéis que entender que nuestros productos son agnósticos en este sentido y podéis trabajar con cualquier material de cualquier fabricante. A día de hoy, en nuestro catálogo de materiales online hay más de 1 millón de referencias comerciales de más de 1000 fabricantes diferentes. Entonces, es importante que entendáis que, en este sentido,
podéis trabajar con cualquier material de cualquier fabricante, cualquier información que necesitéis en vuestras obras, en vuestros proyectos, sin dificultad. Entonces, mirad, he puesto referencias que son, bueno, pues simplemente visuales, ¿no? Para que me entendáis. La referencia 1, esta información al final es una información que va a ir asociada o linkada, por ejemplo, la protección de este motor, ¿vale? El guardamotor, el interruptor y demás, va a ir asociado a qué? Pues normalmente al tipo de motor que implementemos dentro del proyecto. Igualmente, pues el motor va a tener su referencia comercial con sus características electrotécnicas, las que tengan que ser. Yo voy a poder definir, que esto es muy importante, yo voy a poder definir, por ejemplo, que este bloque, ¿de acuerdo? Este bloque que estáis viendo en pantalla, tenga una serie de opciones o variantes que se pueden definir a partir de nuestra herramienta de configurador de bloques. Esta herramienta de configurador de bloques realmente lo que nos permite es crear diferentes escenarios o tipos o variantes de un mismo diseño, de un mismo esquema, bloque, grupo, macro, llamarlo como queráis, en el cual yo voy a poder tener pues diferentes asignaciones de referencias comerciales de productos en función de qué. Pues, por ejemplo, en este bloque, mi elemento prioritario para determinar las diferentes configuraciones que voy a tener de este bloque es el motor, la potencia del motor. Kilovatios, 3 kilovatios, lo que queráis. Al final vosotros podéis crear tantas configuraciones como vosotros deseéis. Es tan sencillo como definís una configuración, la que queráis. Y simplemente, pues pongo un ejemplo, podéis definir, pues igual que teníamos una serie de informaciones y referencias, podríais buscarlas si quisierais en el catálogo de materiales comercial por fabricante o en un momento dado, os recuerdo la idea y posibilidad de buscar un material en lugar de por fabricante por el tipo de material que es, pues si quiero buscar un motor, puedo buscar referencias comerciales de motores y entre todos los motores que tenga en mi catálogo, pues elegir aquel que más me interese, ¿vale? Ahora, como os estoy explicando, para mí lo importante no es la referencia, sino el concepto. Entonces, imaginaros que yo voy a meter aquí, pues por ejemplo, una referencia, que me la estoy inventando lógicamente ahora mismo sobre la marcha, que es la referencia 10, ¿de acuerdo? La 11 y, como no, la referencia 12. Venga, perfecto. Pues con estas informaciones yo creo una nueva configuración o variante de este bloque, grupo macro que estoy creando, ¿de acuerdo? Podría, insisto, tener todas y tantas como yo necesite o quiera. Y para mí es tan sencillo de, en lugar de tener la configuración de 1 kilovatio de este motor y tener estas referencias, tener, por ejemplo, la configuración de 4 kilovatios. Al aceptar esta otra configuración, automáticamente vais a ver cómo las referencias asignadas a estos componentes varía y voy a tener la referencia 10, la 12, la 11, las que haya definido a cada uno de los materiales, a cada uno de los componentes. ¿Qué permite esto? Optimizar, rentabilizar el diseño que pueda ser repetitivo de vuestros esquemas y si tenéis diferentes configuraciones de uso o de trabajo, con un solo diseño, tener varias variantes u opciones de configuración, ¿vale? Esto, bueno, no es una novedad ultimísima dentro de lo que es la versión 9.8R4, sí es una novedad la posibilidad de tener, en lugar de un bloque, toda una página con unas opciones y variantes definidas, ¿vale? Tendríamos un nuevo comando que es Dragon Configurator, que nos permite tener, en lugar de solo un bloque, toda una página y reagrupar todos los atributos o propiedades de esa página para tener esas variantes. Entonces, bueno, realmente vamos a ir un pasito más para allá porque en muchas ocasiones hay muchas maniobras, hay muchas páginas o esquemas de control que pueden variar en referencias comerciales, datos electrotécnicos, pero no así el diseño. Entonces podéis tener esas variantes definidas para una página completa y aplicar la configuración 1, la 2, la 3, la que tenga que ser según vuestros requerimientos. Entonces, todo esto que os he contado también era para hilar con la función que os estaba comentando de la mejora en las bornas multinivel, ¿vale? Las bornas multipiso, que era lo que os estaba comentando. Entonces, a nivel práctico, nosotros ahora vamos a disponer en las propiedades de esquema, ¿vale? Lo que serían las propiedades de esquemas de circuito, vamos a tener una nueva funcionalidad en la pestaña de borneros que nos va a permitir incrementar automáticamente
el número o nombre del nivel para las bornas multipiso o multinivel, ¿de acuerdo? Si activamos este checkmark, o este marcador, lo que vamos a poder obtener es, por ejemplo, si yo quisiera, tengo aquí en mi librería de favoritos, puedo tener aquí una serie de elementos o puedo buscarlo, por ejemplo, dentro de mi biblioteca de electricidad y automatismos, unas bornas que sean bornas multinivel, por ejemplo, miren aquí. ¿Ok? Pues, por ejemplo, si yo implanto estas 3 bornas, al implantarlas, supongamos que este bornero le vamos a llamar XT50, por ponerle algún nombre. ¿Ok? Puedo identificar cuál es el primer nivel y cuántos niveles vamos a tener, y al aceptar, automáticamente el software lo que hace es identificarme estas 3 bornas, que en realidad es una borna multinivel, triple en este caso, automáticamente. Evito el tener que acceder a cada uno de los niveles, a etiquetarlo, a darle su nivel correspondiente, etcétera, etcétera. Y ya directamente con un clic he puesto las 3 bornas, que son los 3 niveles de esta borna triple, y ya tengo la identificación generada directamente. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues esta era otra de las novedades que os quería comentar. Voy a acelerar porque nos quedamos sin tiempo y, como siempre, pues al final hay muchas cosas que ver. Otra de las funcionalidades que hemos optimizado y mejorado dentro de nuestros procesos de sinergias con la idea de tener una plataforma de continuidad digital dentro de los proyectos de las instalaciones eléctricas es la idea o posibilidad de importar desde nuestra suite de Caneco las notas de cálculo y los proyectos calculados y dimensionados de Caneco BT, por ejemplo, y poder generar automáticamente con un clic, y es un clic, ¿de acuerdo?, esquemas multifilares, unifilares, para tener esa documentación ya disponible en Electrical y poder desarrollar luego, por ejemplo, después de la documentación generada del suministro y los circuitos que hayamos diseñado y verificado en Caneco, la parte de control y maniobra correspondiente a esa instalación, ¿de acuerdo? Mirad, voy a ir muy rápido porque realmente este es un proceso que se hace con un clic. Entonces, fijaros, voy a abrir uno de los proyectos que tengo ya preparado, ¿de acuerdo? Y en este proyecto lo que voy a hacer es importar desde nuestra herramienta Caneco BT o bien un esquema multifilar o bien un esquema unifilar, ¿de acuerdo? ¿En base a qué? A una información o un dato que podemos tener ya generado, o que debemos tener evidentemente ya generado en Caneco BT en este caso, y que se puede exportar a un archivo XML, y al importar ese archivo XML, el software Electrical va a recuperar todos esos cuadros, el cuadro general que tengamos de baja, los cuadros que tengamos luego asociados. Podemos, evidentemente, seleccionar qué queremos importar, qué sí, qué no, ¿de acuerdo? Y si importamos toda la obra, toda la instalación que hemos hecho ya en Caneco BT, como resultado final, lo que vamos a tener es el conjunto de planos. En este caso he hecho una importación multifilar, ¿de acuerdo? Veis aquí ahora en la parte de abajo del cursor, donde está mi cursor, veis cómo van creándose las diferentes páginas que van a completar ahora el proyecto multifilar, ¿de acuerdo? Barra de progreso para terminar todo lo que es la gestión de creación, y a partir de este archivo XML que hemos importado, vamos a ver el resultado de, pues, tanto el cuadro general, en el que vamos a ver el suministro con los diferentes circuitos que con los diferentes cuadros que cuelgan directamente, y luego cada uno de los cuadros con sus circuitos. En este caso estamos hablando de diseños multifilares. Podríamos haber generado también esta misma información en un diseño unifilar y haber traído todos los datos de la instalación o de la obra en unifilar, como por ejemplo, si me permitís, pues podemos ver, perdonad, en este otro proyecto que ya teníamos importado para que lo vierais mucho más rápido. Esta sería la otra posibilidad, en lugar de traerlo y convertirlo en multifilar, pues en unifilar, ¿de acuerdo? De la misma manera, pues los motores o los circuitos de alumbrado o los circuitos que hayamos diseñado dentro de Caneco para esta obra o instalación, con todos sus datos, todos sus cálculos. ¿Ok? Venga, y ya, por último, porque es cierto que no nos va a dar mucho más tiempo, os comento, y ya en otro webinar pues veremos más en detalle,
La capacidad que hemos desarrollado para comunicarnos con el widget, con el software de Proclima, de Schneider, que permite hacer la gestión térmica de los cuadros y las envolventes a nivel de tanto calefacción o refrigeración de las potencias disipadas o disipables que haya con los componentes en el diseño del esquema. Y también, por otro lado, la capacidad que hemos desarrollado de integrarnos con las herramientas de Weinmüller de WPC para lo que es la fabricación de cableados, como os comentaba antes, ¿no? La interface que hemos creado para poder comunicar con la máquina de corte serigrafiado y todo lo que es la gestión del cableado de Weinmüller. Esto está ya disponible desde los comandos del menú archivo exportar, como hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y realmente hay una serie de funciones a mayores que ya me gustaría comentaros en otro momento, que nos va a permitir, pues, por ejemplo, exportar los cables al WPC de Weinmüller o, por ejemplo, las bornas a Smile Designer de Wabo o a también Weinmüller la exportación a WMC para la gestión de las bornas. Y como último, no olvidéis que ya hemos incorporado un acceso directo a la posibilidad de exportar las listas de materiales de los proyectos eléctricos generados con Selectrical a formato Excel directamente. Bueno, pues hasta aquí, ¿de acuerdo? Sin más, gracias Pablo por esta Gracias a presentación. todos. Muchas gracias.